era un serpentario de cables abajo de mi cama. Pero eso no se tira, con No se tira. mouse de computadoras No se Mac tira, del Cavalli. año. No, concuerdo. Sí, Aparte, la última que te lo cuesta el traje. cobre hoy. Por lo menos. Por lo menos sacar el cobre, lo vendemos, hacemos demasiado Sí. plata, Chorear, Cavalli. papá. No, y si no, durante la Ecoparty hay distintos proyectos que te toman esas cosas porque las usan para Ah, ¿sí? reciclar. Vamos a Sí, hacer sí, plata, sí. Cavalli. Yo, No, de lo que hecho, tengo yo estoy en el Blue Space, ¿no? O sea, organizo ¿Qué el es Blue el Blue Space. Space? Es el espacio de ciberseguridad defensiva dentro de la Eco. Y tradean dólares, venden dólares. No, y nosotros Ojo, no le des los trabajamos- teléfonos tuyos a los hackers. Sí, no me quieren imaginar, claro. Colaboramos con una chica que usa todo ese tipo de descarte de tecnología para hacer joyería. Ah, mira qué bien. Y las desarma y hace anillos, pulseras, aritos y hace cosas muy lindas. Yo tengo, fuera de joda esto, tengo 2 compus, 2 Mac. Una Mac modelo 90-91 de las chiquititas cuadradas, la que está en el ¿Vivo? MoMA. Sí, vivo. La misma Eso que, sale. la misma Eso que te está en la el MoMA. pagan Eso, por los coleccionistas. Y- eso lo tengo que buscar dónde se vende, porque la quiero Sí, vender. no. Teóricamente es de las que están firmadas, la Firmadas CPU por Steve Jobs Jobs. y por... Y por Bosnia. No la pude abrir, no, y por Scott Forstall, que Ok. era el director de software. No, eso. Pero lo que pasa es que no la pude abrir porque para abrirla hay que romperla porque no está la herramienta y la venden en Estados Unidos, Claro. no sé qué. No, Tengo pero que ver eso a alguien hay. Bueno, está el Museo de la Informática. Pero Sí. vos decís que Pero puedo no, sacar unos creo mangos que lo porque tengo cerraron. que arreglar el guardabarro del Con la auto. Ecoparty el año Ah, pasado ok. estuvieron. Sería más feliz Este si año hubiera no, pero el algunas año rupias pasado a cambio sí. de citado elemento. Pero hay un montón de coleccionistas y después tenés a la gente Sí. de. Mercado Libre, algo así. Sí, Sí. sí. Hay un señor que se dedica a restaurar máquinas antiguas y hacerlas funcionar. Que ahora no me acuerdo el nombre, pero está y va a algunas ferias y eso, tipo las Atari y Ah, todo. me está viniendo bárbaro. Y después están los Ya me hice el cibercirujas. día. Ciberciruja. Ciberciruja. Eso es lo nuestro. Y eso tiene- Ciberciruja es el nombre de este episodio, Nacho, por Sí, favor, anotá. ciberciruja, ciberciruja, eso sí, ya Episodio, está. ¿cuánto es episodio? 12. 13. ciberciruja. No, Sí, pobres, sí. van a decir que yo les estoy robando la identidad. No, para vos los nada. estás No te trasladando preocupes. la fama con esto. Pero son una comunidad que hace. Puede ser. Me sale la palabra en inglés, a veces me pasa que son. Dale. Dale, tranquilo, English- nosotros traducimos. Sí, English. cuando agarran algo y lo reciclan. Scrapping, recycling. Sí, pero como lo reciclan. Refurbilladores. Claro, Refurbilladores. Los refurbilladores todo cósmicos. tipo de cosas, desde celulares viejos a compus viejas, a consolas viejas, todo para volver a hacerlo funcional. Ah, y tengo una Y Mac también, una tienen- Mac año 2000, una iMac año 2000. Tienen talleres, hacen cosas. Está muy bueno, es una comunidad, se llama así, Cibercirujas. Y también pagan ahí. Son cirujanos. No todo No, es no metal. son cirujanos. No todo es el Bill Pero tengo que Metal. cambiar No, el, yo diría, no tengo un todo es- guardabarro del auto que arreglar. Diría, no todo es el bill metal, pero si buscas un coleccionista interesado en Sí. esa compu, en esos círculos lo vas Ok, a Y encontrar. si lo encontrás, avisamos, yo tengo una caja llena de esa boludeza que lo tengo que La llevar al podemos Museo de la complementar. Informática. Y siempre. La tenés- Y está ahí en el living y me mira Ok. la caja y me dice, ¿y Sí, cuándo? no les dieron como el permiso para abrir de vuelta. Sí, tal cual, algo así. Pero el año pasado hicieron una exposición con la Eco y vendían un llaveros, vendían unas remeras también. O sea que. Qué nerd que es todo esto. Es Hay todo quien ha tan hecho nerd mordazas tener con un- cables, pero no vamos a entrar ahí. Mordazas con cables. ¿Eso No entremos border delictivo o es? ¿Por qué border? Claro, Si se hacen pulseras, ¿por qué no mordás? Tal cual. Sí, exactamente. Damas y Arrancamos. caballeros, a ver, lo que están escuchando esto es un episodio sui generis, porque es la tercera vez en 13 episodios de Finance Rockstars, tercera vez que traemos a alguien, bueno, no, cuarta cuando vos viniste cuarta. como Quinta invitado. es, quinta. Claro, quinta, que cuando vos viniste como invitado, después decaíste como, bueno, es natural. Me abdujeron. Quinta, de 13 episodios, una de las 5 que tenemos a alguien que sabe de su tema, que sabe de Bien. lo que habla, o sea, un profesional. Y número 2, es la primera vez que rompemos nuestro track record del Comité Internacional de la Diversidad y trajimos una mujer Bien. acá. Y además joven, o por lo menos más joven que nosotros, cosa que no es tan fácil, no tan difícil de lograr, porque a esta altura de la Suárez cualquiera es más joven que nosotros. Habría ¿no? que ver porque me han dicho que mi aspecto engaña. No sé. Habría que ver. No, Te digo no. que más joven Igual. que nosotros parece No, definitivamente olvidate, Valentina. Con lo cual, vamos a dejar que Valentina se presente y vamos a plantar el tema del tópico de hoy, que es ciberseguridad. Ok. Valentina, contanos de vos. Bueno, mi nombre, para empezar, sería Valentina Costa Gascón. Yo soy fundadora de B1 Labs, que sería como mi pequeña empresa consultora de ciberseguridad.
Y bueno, me especializo principalmente en todo lo que es ciberseguridad defensiva y también dentro de lo que sería ciberinteligencia, pero del ámbito comercial. Cómo ayudar a las empresas a entender qué grupos hackers los pueden llegar a atacar y de qué manera y cuáles son las distintas herramientas o las distintas tácticas, técnicas que pueden implementar, procesos incluso, para estar más preparados ante en caso de que se produzca algún tipo de brecha de ciberseguridad. Este va a ser un episodio un difícil. episodio- Vamos a matar a preguntas. Sí, Bueno. es un Yo episodio... arranco porque no Te la iba a tengo decir, acá. porque Vamos, dale, sin sí, miedo a Edu está nada. que hoy ¿Qué está... lleva a una mujer que estudió traductorado en España, habiendo 78.000 carreras posibles, a meterse en el mundo de la ciberseguridad? Qué pregunta, ¿no? A mí siempre me gustaron las computadoras, desde chiquita. Mi papá armaba computadoras y yo recuerdo tipo estar con él y que me enseñara a cargar juegos en MS2. Entonces como que siempre tuve como esa inclinación con las compus. Ujú. Y por mucho tiempo como que no me acerqué tanto a la informática y estaba más orientada, también yo creo que por una cuestión, ahora que me mencionás mi género, también un poco cuando yo era más chica, ahora no pasa, creo que ya no pasa tanto por suerte, pero como que te empujaban un poco fuera de la informática, te empujaban un poco fuera de lo que eran las matemáticas, de las ingenierías, y como que te empujaban mucho más para lo que era letras y demás. Y además, a mí afortunadamente los idiomas se me dan muy bien, de hecho por eso estudié el traductorado. Y entonces como que lo veía como muy lejano. Y hice mi carrera, me licencié, trabajé un poco de traducción. No me gustaba, no me gustaba. O sea, me terminé la carrera porque era como una promesa con mi mamá de, bueno, voy a terminar de estudiar esto. Y en ese tiempo, como mencionaste, yo estaba viviendo en España, mi familia emigró en el 99 y yo para ya hace unos 11, 12 años más o menos, me vine para acá. Terminé la carrera, cumplí mi promesa, me vine para acá y estando acá empecé a trabajar para una editorial y estaba haciendo también el interpretariado y en esa estaba como, che, no me hallo. El interpretariado me gustaba, pero bueno, trabajar de intérprete tiene muchas complicaciones también. Y estaba como, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi vida? Y yo siempre tenía, como siempre escribí, siempre me gustó mucho escribir, tenía blogs. Y no me había dado cuenta ni nunca había pensado que eso que yo hacía en mi tiempo libre, que era agarrar los blogs míos y de mis amigas y rediseñarlos y cambiarles el ancho, podía ser una profesión. Ok. Y ahí me metí en el diseño web y empecé con el diseño web. Entonces ahí empecé a volver a acercarme a las computadoras como una profesión. Y trabajando en esto, en las ramas de diseño web, empecé a trabajar para una empresa conocida en la parte de e-commerce y veía que mis compañeros automatizaban parte de las cosas que nosotros teníamos que hacer. Y yo los miraba hacer cosas con JavaScript y yo decía, che, yo quiero hacer eso. Ujú. Y ahí me metí a hacer una segunda carrera, hice año y medio de ingeniería más o menos, pero bueno, trabajar, estudiar a la vez, distintas complicaciones. Y me di cuenta en todo esto que lo que sería OSINT, lo que es búsqueda de cosas, encontrar datos y demás, también era algo que se me daba muy bien. Volvió esto de, che, pero esto es un skill, esto es algo que tengo que poder explotar de alguna manera. Y ahí llegué a la ciberseguridad. Y me metí a hacer la diplomatura, que en ese momento hacía Fede Pacheco, en la UTN, que no sé si Fede lo sigue. Quark en su, Exactamente, en su Fede hack. Quark. Este Conocido, mundo es sí. así, Yo iba a decir, aguántensela. esto ya se Vamos a hablar transformó, del chicos, yo quiero decir una Chacal, cosa. vamos a hablar del Fede Se Quark, vamos a hablar transformó de en un gente diálogo. extraña. Vamos a hacer una cosa. Ustedes dos hagan el episodio 13. Claro, Mati y nosotros yo hacemos- aplaudimos, hacemos aplaudidores. Pero Mati vamos a y hablar, yo vamos a jugar. vamos a hablar de Avisen cuando viene el remate y hacemos la... vamos a hablar de gente rara. Mati, Pero dale, vos, chicos, dale. hacemos un Así tatetí que- y empezamos a jugar al tatetí. Así que mi acercamiento fue a través de la diplomatura de Fede y ahí en esa diplomatura, que duraba un año, pude ver como las dos partes, ¿no? La parte ofensiva, la parte defensiva y más o menos empezaba a tener una idea de, bueno, la ciberseguridad es todo esto, ¿no? Porque uno llega a veces al área de ciberseguridad o a la seguridad en sí, imaginándose los hackers, las películas y con Fede ves el panorama real de lo que es realmente la ciberseguridad. Y así terminé aplicando a un trabajo en Deloitte, que era en el área de ciberinteligencia Ok. de Deloitte.
bajo Luciano Martins. Lo tiro, ya que estamos tirando nombres. Name dropping. Sí, veo. Empezamos pero- con name Name dropping. dropping. Pero, Además, lo divertido el es que yo no nombre- sé quiénes son en general. Es Entonces mejor. me imagino caras. Claro. No, Me es imagino. como Luis Babos de Norman Foster. Claro, No pasa lo mismo. Que en ese Me momento. imagino a Lord Foster, ¿entendés? Y Lu es como un osito de peluche grande, adorable. Chewbacca. Claro, Un nuestra Ewok, jerga es un Chewbacca, Ewok. es un Ewok. Un tal Ewok. cual. Un personaje en sí mismo. Y él me introdujo en esto del área de ciberinteligencia, en el ámbito comercial, en el ámbito de consultoría, que era bastante disruptivo para ese momento. Antes habíamos hablado un poco de la Ecoparty, como en esa época era como el tema en lo que nosotros trabajamos, era sí, ciberseguridad, pero era como, ¿qué es esto, no? Y lo que ahora es tan común como Mitre Attack, en ese momento no lo hacía nadie, no existía en ningún lado, éramos como nosotros los raros, ¿no? ¿Qué es un Mitra Attack? Sí. Tratemos Ahí de bajar. Ahí me metí medio de No, golpe. no, pero está perfecto. Pero, viste, ahora se llama desasnando burros. Bueno. Esto que es- Cuando ustedes y los que sean Perdón, nuestros oyentes, Valentina, ¿podrías deletrearlo primero? sí, para sí, que... ahí voy, ahí Ok, voy. ok. Vayan o se acerquen a soluciones de seguridad, van a ver que hablan todo el tiempo de Mitre Attack. Mitre Attack. Ok. Mitre, que es, Bien. Mitre es una empresa, una corporación estadounidense muy vinculada al gobierno de Estados Unidos y a todo lo que es la parte de defensa de Estados Unidos. Ok. Acá es una calle en el 11, Sí, pero. iba a decir, y es O un el tren. O el tren, pero Sí, no, dueño, tiene razón. dueño de un diario Sí. podría ser. Don Mitre Bartolomé. tiene Claro. muchos frameworks. Ok. Este es el framework de Attack. Pero también son los que están detrás de. ¿Vieron las vulnerabilidades que tienen CVE y un número? Sí. No, Pero- bueno, él sí, Bueno, Edu sí. cuando hay una Pero vulnerabilidad. hagamos de cuenta que sí. Supongamos, Oracle tiene un producto que es vulnerable a un ataque, o a una falla, o tiene un bug de algún tipo. O sea, que da la posibilidad, por ejemplo, de un ataque de ejecución de código remoto. Un RC sería eso, O ¿no? sea, alguien te toma la computadora y ejecuta un código Te puede hecho mandar por él un- en tu máquina. Te mi puede, compu. desde lejos, sin tener que estar en tu sistema, que esos serían los más críticos, Sí. te puede mandar un request, digamos, y puede llegar a ejecutar código en tu, Ok. en tu ambiente. Eso sería como una vulnerabilidad crítica, por Ok. poner un ejemplo. Bueno, a ese tipo de vulnerabilidades, y también a los que son menos críticos, se les asigna lo que se llama un CVE, que sería como un código de vulnerabilidad, ¿no? Ok. Que suele ser el año y algún tipo de numeración. O sea, vas a ver CVE 2025 guión y algún tipo de, La, de número. claro. Bueno, y eso también es algo que se usa tipo todos los días, que también tiene que ver con Mitre y las partes, los desarrollos de Mitre y los frameworks que hace Mitre de seguridad. Y Attack empezó como una forma de estudiar los comportamientos de los atacantes. Ok, El porque vos pensamiento hoy del día- hacker, digamos. Claro, tal cual. claro. De lo que Ok. hace, de cómo, qué hace un atacante cuando entra en un sistema. ¿Cómo entra? ¿Por dónde chorea entra? cosas. Para mí, la idea de entrar a un sistema Sí, pero es para checar- chorear algo, para- plata o información. El modus sensible. operandi, digamos. Correcto. Pará, esa es la, Está- déjame decir, es la vieja concepción Es de lo que para haría qué yo, tal vez. entra. O sea, claro. Hoy, seguramente después Valentina nos va a ampliar un poco, pero hoy Sí. tenés desde entro para robarte información, entro para robarte información y usarla yo en otro lado, caso che, te afanó la cuenta, el número de tarjeta, los números de teléfono, los DNI o la identidad de la persona. Te entro y te encripto todo lo que tenés para pedirte un rescate de plata, o sea, ya estás hablando de delincuencia contra una compañía, y tenés países que atacan países, Ah, ok. ¿sí? Que puedes irte desde lo más básico te bloqueo los sistemas de inglés o de migraciones, hasta te tumbo toda la red eléctrica, o te pego en una refinería. Todo eso fue lo que fue mutando de lo que vos pensabas de arrancamos con Ok. me choreo algo a dónde está llegando Ok. la ciberdelincuencia o la ciberseguridad según de creado te para del mostrador. Ok. Y eso es un Mitre Attack. Claro, o sea, el lo que ataque hace- es entrar y lo que ver hace es cómo trata. estudiar
los pasos, ¿no? Vamos a hacer, eso se llama No, ponete técnica y nosotros te vamos a preguntar cómo... Lo que se llama la kill chain del ataque. Esto es un término que no tiene traducción, es como se dice kill chain, que viene pues mucho se toma de lo militar y viene de la parte militar, donde lo que va a ser, por ejemplo, un francotirador ve el objetivo. Okay. Y qué pasos se hacen, un francotirador o el comando, qué pasos se hacen hasta que se dice disparar, ¿no? Todo eso es la kill chain. Bueno, eso se extrapola a lo que son los ciberataques. Entonces vos tenés una kill chain de distintos pasos. Hay una muy conocida de otra empresa de Lockheed Martin que tiene menos pasos, y Attack tomó eso y lo expandió. Y hoy día la kill chain de Attack, si no me equivoco, tiene 14 tácticas. Entonces vos tenés por ejemplo, acceso inicial. Tenés persistencia, que sería cómo se mantiene una vez que entró en el sistema. Tenés la ejecución, qué es lo que ejecuta el malware una vez en el sistema para persistir, para hacer recolección de información, para evadir defensas, para tener algún tipo de acción destructiva, de impacto, se llama eso, para hacer exfiltración de información. Entonces, todos los distintos métodos o mecanismos de computación que se pueden llevar a cabo dentro de esa kill chain es lo que estudia Attack. Entonces, por ejemplo, si yo sé, o sea, si hablamos del acceso inicial vía un mensaje phishing, y después estamos de la persistencia, bueno, hay distintas formas que un virus puede establecer persistencia en una computadora. Okay. Entonces, esas distintas formas de persistencia se recopilan en una matriz enorme. Y es lo que, digamos, estudia de mi lado. Y yo voy a estudiar cuando estoy haciendo el perfil de un grupo y estudio la kill chain de ese grupo y veo, lo relaciono con las defensas de la organización y hago como una especie de contraste entre ambas cosas. ¿Y siguen un parámetro? O, por ejemplo, no sé, una kill chain de unos hackers chinos, rusos o de Estados Unidos, ¿siguen un patrón? O no sé. Es una muy buena pregunta. Puedes venir por distintos lugares. Y es una muy buena pregunta. Vos podés saber quién está atacando algo, pues esto viene con no sé, es una estructura... Modus operandi chino. Modus operandi chino, huele ruso, no sé dónde fuera. Sí, de hecho sí. Y se hace mucho esto de agrupar grupos en base a ciertos comportamientos. La atribución es un tema muy complicado. Podríamos hacer un podcast entero hablando solamente de las problemáticas de la atribución. Incorrecto. Acá podés llevarte por delante lo más políticamente incorrecto. Le ponemos la E de explicit y acá... Sí. Y mandamos la cana a la decir casa de Pato. que es muy fácil, entre comillas, y voy a decirle de las comillas porque no es fácil al nivel, yo lo puedo hacer desde mi cocina, pero es relativamente fácil fingir que un ataque lo hace otro. De falsa bandera. Okay. Exactamente. Hay un montón de esas Falsa bandera. Y hay muchos estudios de ataques de falsa bandera y también hay muchas falsas banderas que no se saben, ¿no? Entonces, por eso te digo... Pero la kill chain de attack y lo que se llama, digamos, el construir el perfil de un atacante viene un poco a esto. Si vamos a pensar, quiero sacar un poco, romper un poco con la imagen de los grupos hackers como personas que están desde su casa en un sótano. Pues ese es el como estereotipo que yo tengo. El grupito de amigos en el sótano que está haciendo algo. El estereotipo que yo tengo es un hombre, tiene que ser hombre, siempre. ¿Ve? Ustedes hablaban del tema de género, que me parece que es un tema importantísimo en los negocios y en el mundo de la tecnología más todavía, pero siempre que me imagino un hacker, me imagino esto. Un hombre, realmente obeso, entrado en kilos, obeso, comiendo chetos todo el día, o pizza fría, pizza, muy malhumorado, terriblemente frustrado con un montón de cosas, con unas ganas de hacer daño por alguna razón, operando en una red de computadoras, ¿entendés? Interconectadas entre sí. Esa es la imagen que yo tengo del hacker. No se me ocurre. Películas claro, adentro. por eso te digo, no se me ocurre que puede ser, no sé. Honestamente, hasta hace 10 minutos me decías hacker, no se me ocurría. Claro. Una mujer sentada en, no sé, qué sé yo, en la plaza. O en Estados Unidos, en Virginia, en Mitre o en donde sea, trabajando de saco y corbata. Chino, claro. de saco y corbata
corbata o alguien en China sentado en Beijing. Yo me imaginaba siempre, lo voy a decir así, un yanqui gordo, malhumorado, ¿entendés? Y diciendo esto, I have to reroute the encryptions. No sé por qué siempre está rerouting the encryptions. Pero espera, para ¿Make sense la de los estereotipos? para ayudar a la respuesta, yo creo que tenemos esa tendencia a pensar en eso porque nos olvidamos que los ciberdelincuentes son en esencia delincuentes. Y un Ok. delincuente tiene dos grandes cosas. A ver, Tiempo libre, mucho tiempo libre, correcto. mucha capacidad de observación. Ujú. Son pibes que están mirando mucho tiempo. Y pibes que van a tratar de encontrar un provecho rápido en algo que hagan. Con lo cual, ¿qué diferencia un ciberdelincuente de un delincuente común? Su capacidad de tocar en una computadora. Pero lo que los pibes están mirando es, che, ¿qué falla humana o Puedo qué explotar. proceso humano yo puedo vulnerar para hacer un daño? Y ahí te dejo... Iba a ¿Sabe? decir Usted sabe que- un montón de esto, comisario Martínez, del modus operandi de... no me hagas hablar de cosas que no por eso. puedo. Iba a decir que hay algo de lo que vos decís de cierto, entre comillas, Ok. porque hay distintos niveles de ciberatacantes, ¿no? Pero aquellos que suelen llevar ataques más complejos suelen ser casi funcionando como empresas, Ujú. no como actores individuales. ¿Existen los actores individuales cometiendo crímenes? Existen. A individuales o pequeños grupos de gente. Ujú. También hay un caso bastante conocido de un grupo de adolescentes Sí. que se infiltraron en Okta, que es una empresa estadounidense que es para hacer User Access Management, Sí. de Autenticación de usuarios. autenticación de usuarios, básicamente. Y fue un escándalo. O sea, realmente eso fue un escándalo. ¿Por qué fue un grupo- escándalo? Porque eran teenagers. Por todo, por Por el tipo de herramienta, Por el aparte, tipo de por ejemplo, herramienta. una de Es como- seguridad. Ah, es como que ya, un ok. chabón con una ganzúa, ¿sí? entre en Travex Entró, y ok. vulnere todas las Travex. Ok, perfecto. ¿Sí? Sí, fue realmente un escándalo Ah, muy bien. fuerte, con un impacto, tuvo un impacto brutal. Superman, sí. Y después, cuando empezaron a caer, porque empiezan a caer, la mayoría eran pibitos de Brasil e Inglaterra, pibitos 15, 16 años. Y empezó el chiste del Advanced Persistent Teenager. Nosotros tenemos una sigla que es Advanced Persistent Threat, amenaza persistente avanzada, APT. Y entonces lo Advanced cambiaron Persistent Teenager, Teenager, en vez de... bueno, en vez de threat. ok. En vez de threat. Y ahí surgió un poco la broma. Pero es verdad que estos ataques, si bien fueron muy impactantes, quizá el acceso inicial fue quizá una explotación de una falla o algo de que estaba mal configurado, no algo que requirió, digamos, una complejidad. O sea, no lanzaron los misiles chinos. Exactamente, Pero ¿no? Pero la mayoría de grupos criminales o de grupos espías funcionan como empresas. Por eso es esto de la kill chain, por eso Mitra Attack. Y por eso se usa un poco para establecer patrones de conducta. Porque ustedes, si lo traspasan a sus empresas y a sus procesos, eso, ¿no? justo ahí hay quería ir. una manera en la que ustedes hacen lo que sea que hagan sus empresas, ¿no? O sea, si hacen contaduría, hay una manera en la que ustedes trabajan, reciben los datos un día, los procesan en 1 o 2 semanas, lo procesan personas específicas, se entregan los reportes a personas específicas en fechas específicas. Si hacen una elaboración de un producto, bueno, alguien va a mezclar los ingredientes, va a pasar por una cadena de producción, una máquina a tal velocidad, en tanto tiempo. O sea, hay unas cosas como patrones Sí, un proceso, de procesos que básicamente. siempre son los mismos. Y que si ustedes los pueden cambiar, obviamente que los pueden cambiar, pero tiene un costo cambiar esos procesos. Entonces, existe una cosa que se llama la pirámide del dolor, que la desarrolló un señor muy, muy agradable que se llama David Bianco. Un traumatólogo. Te iba a decir, sí. Un traumatólogo. No. Esto se está poniendo cada minuto que pasa más oscuro. Y Va bueno. a ser cada vez peor. Sí, Nacho, Relajá. por favor, acá le estoy Relajá, viendo a que va a nuestro ser cada productor vez peor. que no apague las luces. Dolor es tener que responder un incidente igual. Pero, Tal cual. Pero bueno, sí. Se llama pirámide del dolor porque habla de cuánto le cuesta, cuán doloroso es para un atacante cambiar ciertas cosas que llevan un ataque, ¿no? Ok. Entonces, en el pilar
más básico, tendrías lo que es el archivo en sí. No sé si saben lo que es un hash. Bueno, Sí. seguramente muchos de los No, Un oyentes hash no. es fácil. Sí. Es una manera en la cual vos podés encriptar una determinada información. Ok. Agarrás un algoritmo, agarrás el contenido de un archivo, lo corre por ahí, eso te da un valor, ese valor se guarda y solamente podés ver el contenido de ese archivo si sabes ese valor. Es como una llave. Ok. No exactamente una llave. Es Ok. porque el archivo no tiene que estar encriptado para que vos lo puedas ver o no. O sea, vos podés abrir el archivo, pero al archivo le va a corresponder un hash. Un hash específico. Sí. Eso sí es así. Es como si yo te digo, si hago un cálculo y te saco una fórmula, un número bastante, puede ser largo, Sí. más o menos largo, que es un identificador uníquico de ese archivo. Ok. Ese Cualquier archivo dato que en cambias, ese cualquier- número de Se ahí. rompe. Claro, ahí Claro, está. Sí. y ese archivo en cualquier máquina va a tener ese identificador Ok. si yo calculo ese hash. Ok. Y eso es muy fácil de cambiar, porque Sí. el ciberactor tipo compila el malware, tiene un hash, hace algunos cambios o lo compila de nuevo y le cambia el hash. Entonces, Ok. una vez que se descubre un archivo malicioso, bueno, lo cambia, chao, tipo, lo hace, es como si corre el proceso de nuevo con algún cambio o para que tenga un valor distinto ese hash. Es algo muy fácil. Después vendría a ser infraestructura. Bueno, está corriendo desde una IP específica que contrató un VPS en, no sé, DigitalOcean. Pues mata ese VPS, saca otro VPS en otro lado, En tu o mismo, coast, y se va. claro, en Sí. otro lugar, tiene una IP distinta, listo. Es un poco más pesado porque capaz es un server que está usando, que tiene más cosas, tú tienes que volver a exportar las herramientas, pero es trivial ese cambio, ¿me explico? Estoy como poniendo medios ejemplos. Después No, estaría pero un poquito te más sigo. complicado cambiar si está usando dominios, ¿no? Eso, O sea, ¿en qué si nivel de la pirámide del dolor estamos? ¿Tres, estamos dos, como tres, en o sea? el 3 y nos quedaría ponerle uno Uno más. o dos, Voy a ok. simplificar ya con el final. Ponerle lo que es dominios, emails, cosas que ya tienen cierta trazabilidad, porque vos para registrar un dominio necesitas poner algunos datos, aunque sean falsos los datos, Ujú. pero vas a tener que registrar con algún mail. Sí. O si estás usando un dominio que es de otra persona, pero que comprometiste el sitio web de otra persona, entonces en el momento en el que te flaguean ese dominio desde el que vos estás saliendo, bueno, ahí ya tenés que de alguna forma cambiar ese punto de la pirámide. Es un poco más pesado que cambiar un hash. Ok. Y lo más pesado de cambiar, que viene a ser la punta de la pirámide, es la forma en la que opera toda tu Los organización. procesos. Tal cual. Que es lo que te dan las TTPs, o sea, las TTPs, las tácticas, las técnicas y los procedimientos, que es lo que se estudia con el framework de Mitre Attack. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hace ese malware una vez que está dentro de la computadora? ¿Por qué? Porque capaz implica que vos para cambiar eso tenés que hacer todo el rediseño de cero. Tenés Ok. que cambiar toda la herramienta con la que estás trabajando. Ok. Y estamos hablando de desarrollos que son desarrollos de años. Y algo que les encanta a las compañías es cambiar la manera de laburar. Sí, No te sí, das una sin idea de duda, cómo no. les encanta Si hay eso. algo, sí. Gracias a ese amor que tienen por cambiar la forma de trabajar, gente como nosotros tiene dinero y podemos trabajo y podemos alimentar a nuestros niñitos, sobre Sí. todo ahora que están de vacaciones. Yo tengo una pregunta O sea para que- Mati, así lo hacemos hablar un poco. Dale, sí. Pues está agazapado entre Estoy- la maleza estoy como escuchando. un león Como un- esperando. Pero ojo, perdón, quiero decir una cosa. Nos estamos llevando unas palabras en Espectaculares. el episodio. Y recién empezó. Y arrancamos con y recién ciberciruja y a arrancó. partir no paramos. Ciberciruja, pirámide de dolor, kill chain. Te digo que vamos a Mitre. sacar Mitre. A cualquiera que nos escriba a hello @financerockstar.net le mandamos el glosario De la de ciberseguridad. la ciberseguridad de Valentina, así ping, ¿entendés? Que son estos Sí, términos. avísenme igual, Con sí, los- digo con muchas los cosas. cuatro- No, nosotros venís tres. espectacular. No sos vos, que somos nosotros que te venimos low. Estamos- No, vos, Claro, No, tenemos no, que no. llevarlo hacia Doña Teneros Rosa. paciencia. Ponele, Sí. recién me di cuenta que dije TTPs y dije, no expliqué. Pero no, lo no, de pero TTP, claro, ¿viste? pero Como para me eso di no te- tenemos cuenta, los no te Golden Retriever, preocupes. sacar los Golden Retriever, vamos a Todavía no preguntar. dijiste DDoS y ese tipo de cosas que van a No, mirar. no. ¿Qué estás hablando? Sí, sí. Bueno, Mati, A ver. entendiendo que estamos en un mundo mucho más conectado y que esto de la ciberseguridad empieza a tener un peso cada vez más relevante en términos de el valor de las compañías. Dos preguntas en una por ahí. ¿Cuánto ves que las compañías realmente tienen conciencia de esto y están avanzando en algún lugar? Yo tengo opinión, pero me gustaría la tuya. Y segundo, cuando evaluás una compañía, ¿cómo evaluás si es que los evaluás estos aspectos?
A ver, voy de a poquito por la Dale. cosa. ¿Cuánto creo que todavía hay, y seguramente Valentina va a poder decirlo con mucha más precisión que yo, pero creo que todavía en muchas compañías hay mucho de esto, a mí no me va a pasar. Bien. Creo que todavía hay mucho de eso y genera digamos, un riesgo, ¿no? Y a ver, uno por costos, porque por ahí creen que eso le va a pasar a otro, que no, pero bueno, todos estamos expuestos a esas situaciones, por lo cual me parece que hay parte de subestimar el problema. En cuanto a la evaluación, te diría que más que la evaluación, el problema está en el due diligence. Ahí en esa etapa después, porque muchas veces esto, si bien en la etapa de evaluación muchas veces no hay tanto margen o tiempo de cosas para entrar en esos detalles de cosas, y es por ahí parte de un checklist, bueno, tienen estas cosas y tal. Ahora, cuando se pasa la otra etapa del due diligence, y ahí es cuando el equipo de IT o que va a hacer el due empieza a revisar cosas, y bueno, y ahí pueden empezar a aparecer todas estas vulnerabilidades, y eso te puede empezar a generar un problema con el acuerdo, con la compra, porque puede haber filtraciones, porque puede haber temas con la seguridad de la información que están pasando, con los datos, que realmente los datos me están dando son posta y no que me lo están truchando, una cantidad de cosas. Ahí creo que pesa mucho más que en la etapa de por ahí de evaluación. Obviamente, salvo que estés evaluando una compañía que se dedica a eso o es una herramienta donde eso es muy fuerte. Pero me parece que es más importante en general de las compañías el efecto que tiene la falta de esto en la etapa donde pasa el diligence que pasa el tema más de compliance. O sea, si lo traslado, yo lo pensaba, te escuchaba y lo pensaba hoy un poco. ¿Cuántos ataques debe estar recibiendo en este momento los servers del grupo Carrefour Sí. para tratar de saber quién hizo la mejor oferta y qué grupo le ofertó? Digo, si el grupo, voy a poner los que aparecen en la prensa y los que se saben, si el grupo Deutsche Bank le ofertó tanto y si el grupo La Anónima ofertó tanto y tal otra cosa. ¿Cuánto? Me imagino, porque uno no cree que esto pasa, uno no piensa que esto pasa en el curso natural de los negocios, Sí. pero me imagino que debe haber gente interesada en eso, tal vez porque está compitiendo en esa compulsa y está usando métodos non sanctos, quizás porque es periodista y le interesa tener la información, quizás porque le divierte, o lo que sea, decir, che, video tanto de Narváez, el bid de La Anónima es tanto, qué sé yo. Y que así debe ser todos y cada uno de los deals, negocios, transacciones, ventas, compras, licitaciones, operaciones. No sé, estoy tratando de pensar en algún área del mundo de los negocios que no sea No, que esté libre. blanco o No, nada, que ¿no? esté libre, No hay nada. no hay nada. Ahora, hay dos niveles respecto a eso. Primero tenés los ataques de tipo oportunistas. O sea, vos en internet ya de por sí están todo el tiempo, pero enjambres de bots, escaneando. Sale una vulnerabilidad y automáticamente están escaneando. Creo que el tiempo que tarda desde que se publica una vulnerabilidad hasta que hay un bot escaneando por esa vulnerabilidad es de minutos. Yo tengo la sensación, y no es una sensación, la certeza de que nosotros estamos siendo vulnerados de forma constante y permanente por todos lados, y es como que yo, por lo menos en lo personal, ya me resigné. Es tipo, algo me va a entrar a mi cuenta, alguien me va a hacer algo todo el tiempo, y ya es como que dije, bueno, Ya estoy entregado. pero no es, digo, no estamos un poco constantemente bajo un ataque permanente de... Uy, Como personas y como muchos empresas, niveles. hablemos de... Sí, yo porque igual dije, después te muchas ayudo, capas. te ayudo de este dejemos- lado, pero... perdón, bajémoslo, lo quiero bajar al terreno de la persona medianamente de a pie, el empresario de a pie y el empresario pyme promedio, porque Dale. si no nos quedamos en, Dale. entiendo, el grupo Carrefour, no sé, acá, Bueno. Apple, etcétera, que me imagino es otro tier. Pero Vamos la a gran hacer masa del como- pueblo. como las Pero, distintas pero más o capas. menos, déjala que después complementamos. Nosotros hablamos de niveles de sofisticación de los ciberactores y manejamos distintos niveles en base a lo que son capaces de hacer. Entonces, no es lo mismo estudiar lo que sería un Estado-nación, espiando otro Estado-nación, que estudiar lo que sería lo más preponderante, que son los grupos que tienen como objetivo algún ente financiero. Ujú. Después están los que siguen a lo que es comercio, hotelería, hospitales. Sí. Después tenés los grupos de ransomware, que tenés de distintos tipos, y esos crecen como la espuma, y tenés los que son más avanzados, que van a por corporaciones grandes, tenés los que son menos avanzados, y los que son también
grupitos chiquitos o incluso los que hablamos más criminales de poca monta, que van aprovechando inseguridades en negocios de todos los días y agarran capaz un ransom que incluso puede que exista la clave de descifrado, pero que se aprovechan del desconocimiento de las personas que son víctimas. Correcto. El mechero digital. El como usted mechero, dijo. digital. Un mechero digital, exacto. Y Un después punta está digital. un poco a lo que vos decías, esto de estar un poco entregado en cuanto a que estamos ya como muy bombardeados de estímulos. Yo creo que la palabra, estamos sobreestimulados. Y el estar sobreestimulados y estar todo el tiempo aceptando términos y condiciones que nadie lee. Tal cual. Correcto. Tal cual. Perdón, te voy a interrumpir un segundo. sí. Que aún cuando las leo no las No las entiendo. entendés. O sea que es lo Sí, mismo. sí. Aparte Y- son tan largas que llega un momento que No, se pero, ponen- pero además, y aún la cuando- evolución de Quiero- eso, que son términos y condiciones que refieren a otros términos y Claro, condiciones que ni exacto, siquiera son mirá, o sea, están modificaciones todas de ta, ta, ta. enganchadas. Claro, ¿viste? Entonces es como si aceptar los de Instagram, tenés que aceptar los de Meta Corporation. Claro. Señora. Entonces, que es como que hay un exceso de información que no somos capaces siquiera de procesar, y yo me incluyo porque a mí me pasa exactamente lo mismo, sumado a un desconocimiento general de lo que sería higiene Sí. básica, que yo incluso lo veo, la lucha que yo tengo en mi casa para que en mi familia se adopte un gestor de contraseñas. Claro. Ok. O que no se anden compartiendo las contraseñas en texto plano. Y estamos hablando de una Para familia donde ayudar. hay alguien Sí, sí, experto en sí. ciberseguridad. Creo que todos usamos un Excel, un Word, donde guardamos la contraseña. Y Que pensamos se está llama seguro. contraseñas. Claro, Contraseñas. exactamente. Un gestor este es otra cosa, es un software específico Claro. en el cual vos, Encriptas. más que encriptás, le ¿Te decís, acordás de la contraseña del gestor? te acordás una Guardás sola todas las contraseña del demás. gestor y puedes entrar, es como un Ah, cofre. como lo que yo tengo en la, perdón, en la Mac me dice use strong password y No, ellos no. me dan uno y No, yo en realidad es como fuera un cofre, que vos Ah. tenés la chavecita del cofre y ahí guardás todas tus passwords. tus contraseñas. El de Es la una- Mac. se llama de Vault, contraseña. Password Vault o Vault. ¿Cómo se llama esto? Bóveda. Ahí está. Bóveda. no O me sea, sale. Valentina, eso sería como lo básico que debería tener una empresa. Digo, Sí, una empresa, y yo Ultra te digo básico. incluso a nivel, ok, pero, personal. Pero decís a Sí. nivel personal, la Yo gente lo no uso a tiene. nivel personal y yo tengo mi gestor de contraseñas con un plan familiar para que lo usen mi mamá y mi hermano y no tengo mucho éxito, ¿entendés? Y mi hermano cada Pero dos es por tres verdad, está es como... cierto lo que dice. Se tiene que acordar solo de la contraseña máster, ¿entendés? Y cada Sí. dos por tres está, hermana, ¿cómo era la contraseña? Claro. O sea, y también está esto de que es chiquito, o sea, ya va a mejorar. Pero bueno, es esto de que no es algo que le enseñen Tal tampoco cual. en el cole. No, No, pero no, en el no es cole algo a para duras que... penas le enseñan cuándo fue la batalla de la vuelta obligado. Bueno, pero y por así eso te todos digo, los dos. Pero Digo, yo lo pongo a él porque como es más chiquito, es Está un muy bien. ejemplo muy fresco que tengo de esta carencia que es generalizada. ¿Entendés? Y yo me muevo en un círculo de seguridad con un montón de gente que usa gestores de contraseñas, que incluso es más paranoica que yo quizá, y tiene más cosas, claro, tiene toda la casa, tiene un SOC en la casa propio, yo estoy en proceso. Un montón de cosas que quizás no son normales. Y claro, cuando voy a mi familia, que no está en el mundo de la ciberseguridad, veo un poco más lo que es la La realidad. ¿no? Claro. Y cuando hablo con mi hermano o con los amigos de mi hermano, que capaz se comparten las contraseñas o se comparten datos así como así, o de golpe, no sé, se doxean entre sí jugando al Minecraft, ¿no? Perdón. Hay que traducir, doxean. traducir, por favor. Yo sé lo porque- que es porque tengo teenagers. Sí. Pero dale, por Es como favor. exponer públicamente en Exacto. internet los datos de la persona. De la otra persona. Que Que es una cosa heavy. que es una cosa heavy y peligrosa. Muy peligrosa. Eh, Dónde vive, el celular, etcétera. y no tienen una preparación, y así que bueno, en casa estoy yo que me dedico a esto, pero no en todas las casas hay una yo. Pero vamos a algo, porque a mí me gusta lo que dice Valentina, porque está hablando de vuelta, comportamientos humanos. Correcto. Y créeme que la ciberseguridad es mucho más comportamientos humanos Sí, que totalmente. cuestiones tecnológicas. ¿Y cuáles serían? Vamos a los comportamientos? ejemplos Ya hablaban idiotas. de la ¿Vos higiene. pondrías en la puerta de tu casa, hola, no hay nadie, estoy de vacaciones? Claro, tal cual. ¿Lo No, pondrías? jamás. no, ¿Cuántas fotos jamás. mandás desde la playa? Sí, sí, sí. Geocodificada, georreferenciada, diciendo, Sí, mirá sí. qué lindo estoy acá en Sí, el sí. Congo belga. Cancún. Tal O cual. en Cancún. Sí, sí, sí. Sí, Bueno, sí, lo o hacemos en Luján, siempre. tal cual. Ahora, de vuelta, como los periodistas son delincuentes y lo que tienen es tiempo y mucho tiempo de observar,
seguramente saben que Patricio Cavalli vive en Olivos. Sí, sí. Dice, mira, Patricio Cavalli está en Cancún. Listo, Que ya además sé que el tiene pibe su no red social está. pública y ¿Entendés? puedo mirarse la Totalmente. red, O sea, tiene claro. pública. ese tipo de comportamiento que naturalmente te salen son lo que más tenés que prestarle atención cuando te pones a ver cuestiones de ciberseguridad. En las compañías, si me voy a ese mundo, fíjate que los casos que más resuenan son los de los grandes, pero cuando haces doble clic en dónde le entraron, y fue porque un flaco no cambió una password que era la de fábrica. Louvre. O le puso Louvre Louvre. al password de la cámara del Louvre. Claro. O la O sea, contraseña del admin un es genio. admin. Admin, y todo el mundo Admin, pone 1, 2, admin. 3, 4, 5, ¿Para 6. qué vas a cambiar? Si ya no, o sea, O tenés plantas industriales con equipos que funcionan sin contraseña, o que la contraseña es un 0 o 000, sí, o un asterisco. o peor, vos sabés que estás. Por eso yo voy un poco a lo que las compañías realmente no miran. O tenés mucho equipamiento industrial que corre sobre Windows XP, que está fuera de vida útil hace Ujú. decenas de años y Igual- es lo más vulnerable del planeta. Y cuando te dicen el ingeniero Fabril, no, yo lo dejo al fabricante que desde Bélgica me corrija la máquina, no se da cuenta que está viendo un agujero de ciberseguridad del tamaño de esta sala. Y te tardan, como dijo Valentina, 10 segundos en entrarte. Y ya no te pega. O sea, porque todo esto arrancó en el romanticismo de a ver hasta dónde llego. Llego hasta la puerta, pasé la puerta, llegué hasta el living, Claro. llegué hasta el baño, llegué hasta la pieza, que era súper romántico, era súper divertido. Flaco, si yo te entro y te agarro, como pasó en un oleoducto en Estados Unidos, en Colonial, Ujú. te frenan la producción de petróleo de un país. Bueno, yo una de las cosas que, ¿Entendés? una de las cosas que pensaba, se me vienen a la cabeza varias de estas cuestiones, pero vos hablabas de los estados-nación, ¿no? De los estados atacando a Sí. estados. ¿Cuándo se cruza la línea en la que un presidente decide, o un país decide que un ciberataque, que se los están haciendo todo el tiempo, Sí. unos a otros, es un acto de guerra y requiere una respuesta militar? Siempre me pregunto eso. Viene a colación de un libro también que leí, que les contaba, que se llama 2034. Les recomiendo, que empieza con un ataque de China a Estados Unidos. Obviamente, pues Estados Unidos nunca empezó una guerra, jamás en su historia. Entonces siempre lo empiezan los chinos, pero lo empiezan con un ataque cibernético. Y yo pensaba, ¿cuándo es el momento en que entra alguien con una valija diciendo señor presidente, Mr. President, o señor primer ministro, o lo que sea? Y alguien dice, esto es un ataque militar y esto es un acto de guerra y voy a responder militarmente. Espérate. Porque ahí cruzamos una línea jodidísima, ya no es. Pero pará, vamos, ¿Se antes entiende? que ella O sea, te cuente la actualidad. ¿Desde cuánto pensás que existe eso? Yo me imagino que esto debe haber empezado, Tira. tiene que haber empezado en los años 30, 40, cuando empiezan las líneas telefónicas. No, un no poquito. tanto. Ok. El primer caso de ciberataque entre países, Sí. yo si no me equivoco, y si no me falla la memoria, el Random Useless Data es del 90 y pico. ¿Sí? Bueno, ok. Rusia ataca a Estonia. Ahí tenés. ¿Sí? Ahora, ¿cómo fue qué pasó? Se metieron primero en las redes bancarias, voltearon todo el sistema bancario. Siguieron, se metieron en las redes eléctricas, voltearon todo el país eléctricamente. Lo tuvieron 3 días sin luz. ¿Sí? Siguieron. ¿cuándo es el momento en que...? Ahí te dijeron, che, flaco, ¿vos querés que siga? Y los estonios dijeron, bueno, para ver qué hacemos. Ok. ¿Sí? Eso derivó que hoy Estonia sea uno de los países más ciberseguros del mundo y que tenga una economía digital enorme porque aprendieron de los 90 y pico cuando Rusia les entró y les frenaron el país una semana entera. Sí, ahora el problema es cuando Ahora, pensá alguien la en el evolución que hay Pentágono desde el dice- 90 y pico hasta ahora, ¿entendés? Y cómo eso fue evolucionando en los estados-nación que medianamente pueden y tienen determinada conciencia de que esto es el nuevo state of the art de la guerra. Lo que todavía, entre comillas, no pasó, y voy a Mamita. poner no pasó, entre comillas, Claro. porque podemos... No de alguna sabemos qué forma, pasó en Sí, realidad. sí. Es que a raíz de un ciberataque haya una consecuencia en el ámbito físico y que desencadene en una muerte. Ok, Sí. que sepamos. Y lo pongo entre comillas porque hay varios casos que podríamos decir que pasó. Siendo Stagnex el que marca como la diferencia, que es cuando
bajo el gobierno de, si no me equivoco, esto fue bajo Obama. Se hace todo como una operación para infiltrarse en una de las plantas de refinamiento de uranio que tenía Irán. Y consiguen a través de modificar el software industrial, ahora no me acuerdo exactamente cuál era el bug, en un momento lo sabía, que el proceso y la máquina, digamos, se frene. No me acuerdo si explota, pero básicamente destroza. Es como ahí es un primer ataque físico, digamos. Pero ataque físico de origen cibernético que tenga una consecuencia física en tropas, ponerle por ahora, o en población, por ahora, al menos que se sepa a gran escala, y podemos decirlo entre comillas, porque está lo de Colonial Pipeline y un par de otros eventos más así, medio borders, no hubo abiertamente que sean considerados actos de guerra. Pero por ahora. Como en todo esto y estamos a 3 minutos para la medianoche. El ciberespacio se considera uno de los espacios de guerra. De conflicto. Eso antes no estaba, era tierra, mar, aire, tierra, mar, aire, espacio y el ciberespacio. Y esto, digamos, lo que estabas contando y la posibilidad de estos ataques. Esta fue la parte de quedarnos tranquilos. Sí, fue el segmento de duerman tranquilos. Duerman tranquilos. Me traía a la cabeza, no sé si viste una película media vieja, que era La Rebelión de las Máquinas de Stephen King, con buena banda de sonido de AC/DC. Sí, señor. Y hoy tenemos autos autónomos, trenes colectivos, drones, aviones, una cantidad de cosas que obviamente están conectados y dirigidos y piloteados. ¿Cuán protegido está todo eso? ¿O cuán no protegido o desprotegido? ¿O cuántos agujeros de queso Gruyère tienen esas para que esto termine en ciertos actos de... Es una pregunta compleja y que puedo responder hasta cierto punto porque hay cosas que ya escapan de mi área. Yo no, por ejemplo, también se hackean satélites y yo lo sé, no me dedico al hackeo de satélites, entonces quizás no te puedo decir en tanto detenimiento cómo se hace o cómo se defienden los hackeos de satélites, pero se hacen. Con los autos también pasa. De hecho, hubo muestras está en DEFCON, incluso acá también ahora dentro de la Coparte hay una villa que habla del car hacking, y en DEFCON están todos los años, y el año que yo fui, que fue hace bastante ya. No te preocupes. No me acuerdo si fue en el 19 o en el 21, no me acuerdo. Creo que fue en el 2019. El premio era un Tesla, había que hackear el Tesla y te lo ganabas. Te lo llevabas. Y bueno, yo conocí al equipo que se lo ganó. De un desarmadero de Warner. Casualmente pueden participar los que quieran ir, si quiere ir gente de todo el mundo. En este caso lo ganaron el grupo de Vulnerability de Palantir lo ganó. O sea, pero perdón, el punto es hackearon el Tesla. Hackearon el Tesla. ¿Sabes cuál es una de las bases? No es seguro, o sea, no, si yo soy, es que no es que no es seguro, es que ninguna tecnología es 100% segura. Miento, no, ahí te voy a rechazar. ¿Sabes qué es el único sistema que es invulnerable? ¿Cuál? Una máquina apagada adentro de una caja fuerte, cerrada con un candado y que perdiste la llave. Muy bien, eso es algo es un absolutamente invulnerable. Muy útil también. Una wall de ahí en adelante, que no sabes dónde estaba y no te acordás de la password. De ahí en adelante tenés todo hackeable. ¿Sabes cuál fue una de las bases de datos más grandes que se hackeó? No, pero la de los drones. La de Visa. No, la de PlayStation. Ah, mirá vos. La de PlayStation. Y vos decís, flaco, ¿cómo la...? Y sí. Ahora, hoy se hackean televisores. O sea, hay firmware o software viejo de televisores que es totalmente hackeable. Y vos en la tele a veces ponés tu tarjetita para ver Disney. Para ver Disney, para ver entre Netflix, otras cosas. para ver HBO. Volviendo a tu pregunta anterior de, estoy en el bosque negro, ver, o sea, te digo... ¿Y cuánto con ciberseguras son las cosas? Depende la madurez que tengan las compañías en ese tipo de procesos. Bueno, y esa me nosotros, una pregunta para Valentina. Laburo tenemos determinado, tenemos un departamento de ciberseguridad específico, ¿no? Pero yo tengo herramientas en las cuales yo veo en línea desde dónde me están atacando, cuándo me están atacando y en tiempo real. Y es como si vos tenés miles de
Constantemente. de Y, eso. y pibe que vos que hoy te dicen que te atacan de China, pero no te están atacando del territorio de al lado. O te pegan desde Brasil y no es Brasil. ¿Y cuánto cambió esto con la inteligencia artificial? Digamos, hay ataques más rápidos, hay más difíciles de encontrar. Digamos, Excelente pregunta. Es un ámbito, de hecho, justo creo que te había comentado, tengo que hacer ahora una investigación un poco sobre este tema. Está todo medio en desarrollo. Ya había habido, creo que fue dentro de Google, que fueron capaces de anticipar un ataque. Igual es menor, está mucho más avanzado la parte de ataque. Y empezó primero siendo ataques asistidos, malware desarrollado con el apoyo de la inteligencia artificial. Y hace cuestión de una semana, si no 2 semanas, ya hubo registro de un ciberataque llevado a cabo por completo. Por IA. Sí. Por Sí, completo, sí. perdón que interrumpa. Por completo quiere decir que la IA tuvo la idea, o No, por lo menos no. hubo un humano. Hubo un humano que le por lo dijo, menos hubo un humano que ataca prompteó. acá, y la Ok. IA fue y lo hizo. Ok, Y o sea, digamos, sin Pero que estamos haya. a 1 milímetro de que la IA se le ocurra sola. Hay que ver, eso ya sería superinteligencia y hay que ver qué es lo que es. Nadie sabe para dónde va a ir la parte de superinteligencia. Si es que se Pero yo llega. tengo un Si es que se hint de llega hacia a dónde. crear. Yo te doy un hint de hacia dónde va. Al abismo. Hay, O sea, hay dos, yo- hay pero dos bueno. ramas. Están los que piensan que va a ir al abismo y están los que piensan que va a ser la solución a todas las cosas. Sí, yo estoy un poquito más entre los catastrofistas. Acordémonos de Pandora. Por eso. Pero bueno, Skynet. ya se Skynet. registró como el primer ataque que se puede llevar a cabo sin intervención humana, en el sentido de que no para la inteligencia artificial a preguntarte cómo sigue, sino Correcto. que lo desarrolla. Lo La desarrolla cadena todo. la hace completa. Y esto fue hace cuestión de 1 o 2 semanas, como una semana me parece. Vos recién cuando decías, si no entendí mal, decías está más desarrollado la parte del ataque. Quiere decir que no está desarrollada bien la IA todavía de la parte defensiva. No es que no está desarrollada bien la idea de la parte defensiva, sino que las empresas en general manejan, digamos, cantidades masivas de información. Entonces vos, para detener un ataque, primero tenés que encontrar entre esas cantidades masivas de información. Lo que se está haciendo en la parte defensiva es que con la ayuda de inteligencia artificial, que ese procesamiento de esa información sea más rápido. Sea más rápido, sea mejor, sea más fácil detectar patrones que puedan indicar ese comportamiento. No es más difícil defender que atacar, porque no sería del todo cierto, porque atacar también puede llegar a ser muy, muy complejo, sobre todo para no ser detectado, porque las herramientas y los mecanismos de detección cada vez son más, ¿no? Entonces poder hacer un ataque que pase desapercibido también es cada vez más difícil. No quiero menospreciar, digamos, las habilidades requeridas para hacer un buen ciberataque. Pero bueno, procesar toda esa información y poder detener un ataque a tiempo real es complicado todavía. Sobre todo por el poder de cómputo. Y voy a decir en general, porque poder acceder a cierto tipo de tecnología y a ciertos tipos de herramientas de defensa es muy caro. Perdón, me diste el pie justo para hacerte esta pregunta, que era en términos de cuando te contrata una empresa, ¿te contrata antes como de forma preventiva o te contrata ex post? Che, nos hicieron puré las 27 cajas registradoras de nuestras 27 sucursales de la verdulería PPP o de la carnicería o de la pinturería o del banco o lo que sea. Necesitamos arreglar esto y que no nos pase nunca más. Excelente. Porque eso me ayuda a entender la mente del empresariado. La mente del empresariado es siempre reactiva. Ok. O sea, listo. siempre reactiva. O sea, te llaman cuando hay para quilombo. lo que es Igual que a seguridad. nosotros. Sí. Pero tiene sentido, o sea, yo siempre lo intento poner de este punto. A un empresario que tiene un negocio, no sé, de vender mermelada, y la seguridad de la cadena de producción no es lo que lo hace vender. ¿Me explico? Él necesita su producto. Y la seguridad es algo secundario al producto. Mientras él pueda generar el producto sin tener un problema, a menos que haya una reglamentación que lo obligue a establecer ciertos procesos, ¿por qué lo va a implementar? O sea, mientras Bueno, su cadena para preservar sus productiva... activos, o sea. Sí, ya eso, digo, por supuesto. Pero la realidad es, si bien los ciberataques abundan, o sea, no voy a decir, no lo hagas. Vos podés operar con relativa fluidez un tiempo y no ser víctima de un ciberataque. Ahora, lo que puede pasar, y es lo que pasa muchas veces, es que podés ser víctima de un ciberataque catastrófico que te obliga a cerrar. Claro.
Eso es lo que le suele pasar a las empresas más chicas que no se preparan, porque vos durante un tiempo sin ningún tipo de seguridad vas a poder operar. No es que o sea, tienen que descubrir que tenés la puerta de la caja registradora abierta, ¿me explico? Correcto. Pero en el momento en que entra uno, lo descubre y se lleva absolutamente todo, fuiste. Y eso es lo que suele pasarle y a lo que, como que las empresas grandes, además de que pueden invertir más, también tienen más espalda para hacer frente a esos casos problemáticos. Claro. Muchos negocios, después de un ciberataque de grandes dimensiones, terminan quebrando al tiempo. Porque no solamente es el ciberataque en sí y el daño que puede llegar a generar el atacante, lo que puede llegar a robar, sea en términos económicos, sea en términos de datos, sino también a nivel humano, lo desgastante que es para una corporación de cualquier tipo, de una empresa de cualquier tamaño, responder a un incidente importante. Estamos hablando de gente que se va, de gente que se pelea, de empleados que terminan quemadísimos. Entonces, Relaciones públicas, la imagen Relaciones pública, públicas, la imagen. prensa, Sí. mamita, O sea, son los clientes que muchos- llamamos a decir, Sí. che, mi dato, ¿qué pasó? ¿Cómo que no tenían un backup? Claro, Claro, exacto. ¿viste? Entonces No, son ¿quién tiene muchas mis datos? cuestiones. Déjame por ahí Exactamente. complementar Sí. lo que dijo Valentina. Las compañías que son más reguladas, ¿sí? Sí. Naturalmente, por regulación, Tienen lo tienen que que hacer. estar. Los bancos. Los bancos seguro te van a venir a buscar porque Sí. el Banco Central te dice, flaco, vos para poder operar con banco tenemos Sí, parámetros sí. o niveles de ciberseguridad, generalmente los más altos. Las compañías que manejan información sensible, ¿sí? La medicina, Organismos de salud. organismos de salud, eso, por lo que manejan también, naturalmente van a buscar antes de que pase algo porque la exposición al riesgo de Es muy alta. un ciberataque es enorme. En teoría los gobiernos, en teoría. En teoría, los Bueno, gobiernos, pero los datos de coincido. los DNI andan dando vueltas Coincido. por ahí también. También. Por eso digo en teoría. Sí, los pero gobiernos. espera, porque es fácil echarle la culpa a los gobiernos, pero También se lo han ganado el derecho. No, sí, bueno, nos hemos algo ganado, habrán hecho, pará, ¿no? perdón, Pará. no, nos hemos ganado el Sí, sí, derecho pero- de echarle la pero culpa a los espera, gobiernos. espera. Quizás. si yo voy por la calle y te digo, ¿me das tu número de DNI? ¿Me lo das? No. No, vas a Coto y dice, señor, si llena este cupón que Sí. si pone todos sus datos se gana una yogurtera. ¿Lo llenás? Como loco. Como loco. Hay cajones enteros Correcto. de DNI dando vuelta Sí. que no se lo dio un gobierno. No, se lo doy a Coto, está bien, pero no le doy, Bueno, mi, pero número, es no le doy distinto. mi número de trámite. Y lo que le Claro, afana al y gobierno no es el número de solamente trámite. tu número de trámite, sino tu biometría. Claro. Sí, Entonces, pero también es sí, distinto. pero por 60 lucas te escañaban el iris en la esquina de una Bueno, de Buenos pero eso- Aires. Eso sí. Pero Y eso pon- también es un problema estatal, gubernamental, Cuidado, porque claro. no existe una ley de protección de datos que impida o que al menos le dé a la gente la conciencia de que ir a que te escaneen el iris por 60 Totalmente. lucas. Totalmente. No. Yo conocí en el momento al señor director nacional de protección de datos y te decía que la herramienta fundamental era el backup. Y yo decía, flaco, te quedaste en el Por 55, como decía Por Carlito. eso te digo que nos hemos ganado el derecho. Pero déjame Un poquito. cerrar la Dale, respuesta sí, sí. o las preguntas. Las compañías que tienen SOX o que son orientadas a SOX, naturalmente te lo van a venir a buscar. Ok. El resto, muy probablemente, vengan cuando se comieron un pufo importante, pero el riesgo es, como dice Valentina, el riesgo de poder quebrar porque no se puede hacer frente a lo que potencialmente te genera un ciberataque es muy grande. Ahora, la pregunta que tengo, y probablemente sea más para vos, Mati, o en general, es, nosotros nos dedicamos a negocios, nosotros los que estamos en esta mesa, todos los cuatro, ¿no? Desde distintos puntos de vista. Hasta ahora, a mí por lo menos, de todas las veces que hemos evaluado una empresa para recibir información, inversión, etcétera, etcétera, nunca le preguntamos, por lo menos yo, no se me ocurrió, no se me pasó por confieso, no se me pasó por el occipital decirle cuál es tu nivel de Sí, seguridad y cyber igual- security. Y estoy hablando de empresas grandes y que manejan muchísimos datos de sus clientes, de su esto, de aquello y lo otro. Digo, no me estoy latigando a nosotros, sino que digo, ¿cuándo ves un checkpoint en un due ok. diligence? Decir, ok, No, igual vamos a pa- ver esto, pasa- vamos a ver aquello, la finanza, el balance, tener la gente en blanco, tener qué sé yo. Bueno, ahora viene nuestra master hacker a tirarte un camión Sí. con acoplado encima a ver de verdad cuánto tenés de Eh, seguridad. A ver,
Creo que hay varias cosas ahí. Una, lo que hablábamos antes de subestimar la situación, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que no parece importante a priori. Entonces hay mucho... Después, a medida que la compañía que estás viendo, que estás pidiendo información, cuanto más grande es, cuanto más crítica, cuanto más... Eso, tenés más cosas que pedís. Hay cierto... En ciertos rangos de empresas no va a ser lo primero que preguntabas, vas a preguntar otras cosas. Pero a medida que la compañía crece, tiene más sucursales, tiene más datos, tiene un montón de más cosas, empezás a pedir cierta información. Pero en general, y creo que no es solo un tema, muchas veces tratamos de comparar Argentina, Latinoamérica, creo que es un tema general. Hay cierta subestimación de esto de, bueno, esto no es tan grave o que no va a pasar, o tengo el antivirus. Y entonces con eso ya no, tengo el antivirus y estoy. Igual, los procesos serios de este tipo de cosas, te aseguro que los contemplan. Yo que tuve del otro lado del mostrador, del potencial adquiriente o el potencial adquirido, te digo que tenés sesiones importantes de ese tipo de cosas, más ahora. Y, digamos, complementando lo que dijo Mati, también está entender qué grado de ciberseguridad necesitas. En la pirámide del dolor. No. En la pirámide del dolor, pero sobre todo en la ¿Dónde industria te en la parás? que estás. A partir de ahora, ¿Entendés? cada vez que venga alguien a decir, che, yo lo primero que voy a preguntar es, ¿En qué lugar de la ¿en pirámide qué del dolor lugar estás de la pirámide del dolor? Tal cual. ¿Cómo pero- me No, estoy porque llevando depende. A ver, material? una cosa es que Ahí yo estés volando un diría, banco. ¿en qué nivel de madurez Claro. estás dentro de ciberseguridad? Claro. Porque Ah, en realidad claro, me encanta, hablamos de me niveles encanta de eso. madurez. Siempre. Sí. Y hay un nivel de madurez organizacional, de que son tipo... Podemos evaluar la organización en madurez de distintos aspectos, a nivel general, a nivel programa particular, pero además hay un nivel de madurez que yo voy a decir que es como regional, ¿no? Sí. O sea, cuán dentro de las distintas regiones y de los distintos países, cuál es la madurez respecto a la línea que bajan de ciberseguridad desde los organismos estatales. Ok. En ese sentido, en la región, en Argentina estamos medio abajo. ¿Verdad? Como en un Entonces, montón de cosas. también cuando la línea se sube desde los organismos estatales, va subiendo la vara a nivel General del regional, mercado. país y mercado. Por eso también es importante hacer concienciación, establecer normas, establecer regulaciones que obliguen también a las empresas a tener ciertos mínimos. Cuanto mayor es, digamos, la madurez de ciberseguridad de los países, mayores son, es un poco inconveniente, pero mayor son ese tipo de regulaciones, ¿no? Y voy a poner el caso de las empresas de Estados Unidos porque he trabajado en eso. Para salir a bolsa, vos tenés que tener una serie de... O sea, yo me acuerdo de un proyecto gigante de arreglar un montón de agujeros porque si no la empresa no podía salir a No bolsa. puede salir, claro. Entonces, y para ser un contratista del gobierno de Estados Unidos, pero hasta Te fumás, auditorías Me- te piden. O sea, entonces, y es para ser un contratista que quizá hace una pieza que después va en un avión, ¿entendés? O sea, algo muy menor. Y tenés un checklist de seguridad. Entonces, realmente se trata de que desde los organismos importantes se vaya subiendo la vara y que eso vaya repercutiendo en toda la sociedad. Sacando Estados Unidos, en Sí. la región, ¿qué país ves que es por ahí el más que está mejor? normalito? No quiero decir el mejor, pero el que tiene un nivel adecuado de madurez de ciberseguridad. Ay, en este O sea, momento... del Río Grande no- para abajo. Sí, en este momento no estaría 100% segura. Brasil tiene una movida importante, Colombia también. También, te iba a Yo decir, creo Brasil y que Colombia, para lo que yo mí había visto, pero Colombia- está bien. aparte Colombia no solamente eso, sino que tiene un grupo de Sí. ciberatacante conocido que se llama Machete. Sí. Al menos está atribuido a Colombia. Es un desprendimiento, iba a decir. Dani Es Trejo. un desprendimiento de la FARC. Dani, o algo Dani así. Trejo. Ah, Dani Trejo, Machete. Claro, control Entonces, Machete. Esa es otra banda. Creo que de los APTs latinoamericanos Sí, es estoy el de más acuerdo. conocido. Pero los argentinos somos famosos. Estamos en No. una hora. Nuestro productor, nuestro Rockstar Producer, Chief Production Officer, nos va a apagar la luz y nos va a revolver. Y nos falta. otro ciberataque. Nos nos falta falta el cierre. todavía el cierre y un montón de cosas. Los argentinos igual somos Sí. famosos. Vos nos estabas contando en nuestra charla de por ser preproducción. muy buenos en Por ciberseguridad. supuesto, somos famosos por el lumpenaje, el choriceo. O sea, digo, No, número no. uno, cuando se cayó ese software de Microsoft,
los aviones argentinos siguieron volando y las torres siguieron operando porque teníamos la versión trucha de los Microsoft no, 995. ese software no era de Microsoft y frenamos todo. Bueno, Esperá. no fue así. Algo parecido, no digo algo parecido pasó. CrowdStrike. No, Ok, esto es una- pero Argentina tenía una versión trucha o algo no, raro no, pasó. no, Vamos, gente, vamos. No, ahí me sirve para hilarte con algo que Ok, quedó medio en el aire. Pero y después están los cibergauchos. We are famous around the world. To our listeners around the world in Australia and the United Kingdom, we are famous not only because of the Pope, Francis, who is now passed away, Maradona, Messi. We are famous also because of the cybercrime en Argentina. No diría que What do you wanna cybercrime, do? pero sí por tener muy, muy buenos especialistas Sí. en ciberseguridad. Muy buenos hackers en ciberseguridad. Muy buenos atacantes o defendentes. ¿Qué tenemos? Es ¿10 o que 4 el- y arqueros? digamos que yo diría que lo que es 50-50. ciberseguridad empezó más siendo con el ciberataque y Sí, después sí. fue evolucionando Sí. el craft y empezó con la parte de Son 10 que se ciberdefensa. dividieron en 4, como cualquier Claro, futbolista. cualquier Arrancás futbolista. jugando de 9 Pero en el el Elite, jugando de back incidente- central, es así. Por eso. El Como incidente que Mateus. vos comentabas no fue que nosotros teníamos una versión pirata y por eso no cayó. No, es que es una solución muy cara. Entonces las empresas argentinas que se vieron afectadas por ese incidente fueron muy pocas porque es un software que es muy caro. Ahí Pero yo te digo que el software, pero entonces Te ok, aseguro que decime esa no era- noche ok, no dormí. ok, no, pero pará, Porque decime, ok. mi gerente de Claro. ciberseguridad me llamó a las 3 de la mañana y me dijo, ¿te podés conectar? Te quiero mostrar algo. Oh my fucking Y God. yo veía los Se servidores. dispararon No, los misiles Blue Screen chinos. se reboteaba. Blue Screen se reboteaba. dispararon los- Yo dije- Lo que voy es, ok, pero Sonamos. está bien, no teníamos software trucho, no era software trucho o lo que sea, lo que mantenía los aviones funcionando, las centrales nucleares andando en Argentina, No, pero, yo pero tampoco no sé tenemos si hay el... software trucho o no. Ok. No estoy en esos No. Teníamos la niveles. versión Pero- chipeada. hay un chiste Pero que no me dice- deja tranquilo pensar, perdón, que no tenemos el mejor software. Porque lo que vos me estás diciendo es, teníamos un software de segunda o de tercera o de solamente cuarta, es una- porque el otro, el de primera, es caro. No, bueno, pero Es como decir, esto es un problema que es acuciante a todo lo que es el mundo de la ciberseguridad y es que defenderse es cada vez más caro. Claro. sí, claro. Defenderse es cada vez más caro y es cada vez menos accesible para países con pocos recursos. No quiere decir que no se pueda. Hay soluciones. Vas a tener quizá un Sí, estás llevando un muro violín de, a una de pelea de barro en cuchillos. vez de tener una muralla china, ¿no? Correcto. Pero te vas a poder defender, ¿no? No es imposible. Lo tenés que plantear de otra manera, ¿me explico? Sí. Pero las mejores herramientas o las herramientas donde más se invierte son cada vez más caras. Y estamos hablando de que tener esa solución deployada en una empresa, y esta en particular no lo sé, pero hay algunas que están tipo de $500,000, estamos hablando. Entonces, no es algo que pueda comprar cualquiera. Pero aún así, la mejor herramienta que ponerle sea CrowdStrike falló por un archivito de configuración que se equivocaron en poner. De vuelta. no tengo duda. Fallas. No sé si la humanas mejor es uno de los en la principales mejor de la competidores. tecnología. Sí, no, yo no tengo duda. Por eso te digo que estamos a un minuto de la medianoche con todo esto, de cierta manera. Gente, vamos a tener que ir cerrando, porque ahora sí, este es nuestro episodio más largo. Sí. En términos, nos has dado, Valentina, Sí. un montón. Sí, y nos quedan- Da para nos queda un montón de 700 preguntas, preguntas cosas. para hacer. preguntas, Sí, se tipo, me Matías Mirá, yo explota tenía la acá, lista de tenía un montón preguntas y no me escrito hizo acá. nada. Matías Sí, Mati, sí. como Porque siempre, estaba- trajo su mind porque- map, pero tenemos material para tirar, pero no para arriba de la mesa de una manera infernal. Así que mil gracias por tu tiempo No hay de qué. y además por la claridad en explicar. Vamos a empezar la última sección del programa, que es el Rapid Fire. Ok, uy, a ver, esta Y sección me da un salteamos, poquito de no, miedo. no le dejamos hacer recomendaciones o alguna cosa primero, algunas recomendaciones básicas para la compañía. por Ah, lo menos. ¿por qué siempre todo tiene que Porque- ser tan serio en este No, podcast? porque así Bueno, damos, está bien. tratamos de llevar A algún, ver, algo, ok. algún mensaje de autoayuda para las Claro. empresas. Dos o tres tips de Claro, che, sí. Usted puede salvar su ¿Cómo server. puede salvar sus Usted datos? puede salvar Claro. su server. Se llama Estás esta a sección. tiempo. Básicos. Sí. Tips básicos. Básico. Pero básico te estoy hablando, Gestor de Carmelo el contraseñas. verdulero, porque Gestor de contraseñas. sí, gestor de contraseñas Doble es uno. factor. de autenticación. Doble factor, ok. Backups. Backups. Mantener todo. Perdón, físicos o en la nube o ambos. Digo,
tener un backup. Ok. Y tener la Por lo rutina. menos uno. Bien. Y tener la rutina de hacerlo y chequearlo. Ok. Claro, por lo menos uno. Ok, backups. Y si bien. están protegidos mejor, si tenés 2, más que mejor. Pero bueno, por lo menos un backup. Que si te tiran un ransom y te encriptan todos, digas, ¿sabes? Ni pienso en pagarte porque levanto el backup y sigo, ¿entendés? Ok. Sí. Mantener el software actualizado. Software Básico y actualizado. fundamental. Sí. Todo actualizado. Todo. Todo actualizado. El Google Chrome actualizado, el Windows actualizado. Obviamente no use software pirata. Clave, eso es Esas clave. cosas No como uses software claves. pirata. Ok. Bueno, Ojo con las páginas que entras vos, ¿viste? También Sí. separación, Ok. separación de dispositivos. No uses los dispositivos de trabajo para cosas personales. Separación de dispositivos Separación de es fundamental. Ok. Fundamental. Porque aparte de ciertas páginas y de ciertos lugares, es de donde más contaminación entra, digamos. Ciertas Por páginas ahí. decís triple X, Sí, vendiendo exactamente. para porno, básicamente. Exactamente. Está bien. Así que es como. Las de juego. No, Las de no. juego. Las de juego, no hace falta irse Las al de porno. juego también. Ok. Y esas están cada vez más No, y demandadas. existe una cosa que y- se llama el La de juego ilegal, malvertising, ¿no? que Malvertising. son anuncios que en realidad tienen Sí, también. malware, que los cliqueas sin querer y te descargan malware. Y lo mismo, mucho cuidado ahora, que es algo que está pasando mucho. ¿Vieron los resultados de Google cuando buscan algo en Google? Sí. Que hay, lo primero ahora es publicidad. Sí. Bueno, mucha de esa publicidad en realidad es malware. Oh, Dios mío. Entonces tengan mucho cuidado con las páginas en las que entran. Si van a entrar a la página del banco, intenten entrar escribiendo la página del banco en vez de entrar, porque a veces tipo van a intentar Sí. posicionarse como la página del banco. Ok. No entrar en páginas que no sean HTTPS. Sí, porque tenga el HTTP. candadito Cuando ves el verde candadito, El arriba. candadito arriba. verde. Y bueno, tengan mucho cuidado con lo que reciben. Y yo siempre lo digo en los training de awareness, verificar. Antes de hacer nada, verificar. Sí, primero Llega desconfiar, después un fijar. mensaje de alguien pidiéndote plata, bueno, primero llamar a ver si es realmente esa persona. Si llamas o si te Se lo llaman, voy a decir a mis hijos. establezcan palabras clave. Claro. Sobre todo ahora que se puede tan fácilmente hacer un fake de la persona. Se necesitan 3 segundos de audio de alguien para poder hacer un fake de su voz. Ok. Entonces, verifiquen, tengan palabras clave o preguntas que sean muy personales y que ustedes sepan que solo se las van a responder. Tarufetti, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, sí. Eh, Ok, así está puedan bien. verificar. Yo tengo un código con mis hijos que significa si están bien o no. Es una palabra, se la mandé hoy a mi hija. No la hagas pública. No. ¿Cuál es esa palabra? Sí, claro, sí. Bueno, y esos son como Ok. consejos básicos y después sí pueden establecer procesos de seguridad, si pueden hacer un pentest anual, si pueden tener chequeo de vulnerabilidades y remediación de vulnerabilidades, si tienen un proceso de respuesta ante incidentes establecido, ahí están al menos parados. Bien, y ahora antes de ir al Rapid Fire, ¿dónde puede la gente encontrar más de vos? ¿Estás en X? Sí, ¿Estás en Twitter? principalmente en LinkedIn. LinkedIn. Principalmente en LinkedIn me pueden encontrar por mi nombre, Valentina Costa Gascón. Valentina Costa Gascón, gente. Con Z. Ok, Gascón con Z. Gascón. Mira. Sí, principalmente LinkedIn, porque la Ok. verdad que ya las otras cosas medio que Bien. uso muy poquito, muy personal. Entonces, LinkedIn, sí, entonces. principalmente LinkedIn. Bien. Gente, Rapid Fire. Pregunta. Valentina, Star Wars manejamos. ¿Algo? Sí, algo manejamos. Sí. Dale. Yo Arranque, necesito Cavalli. entender esto. Necesito entender A esto. ver, capaz que me Una ahora pregunta dije que sí, y ahora me pregunta Sonaste. algo que nada que ver. Una pregunta que me acucia. ¿Cómo pudo ser que los planos de la Estrella de la Muerte, Ajá. ¿ok? Toda la inteligencia colectiva del Imperio Galáctico, estoy hablando del Emperador Palpatine, Es rápido. Darth Claro, Vader, Rápido. déjeme dice de quick version. Darth Vader, el Emperador Palpatine, Grand Moff Tarkin, el director Krennic, 2,5 millones de clonadores en camino, la Techno Union, el Trade Federation, ninguno se le haya ocurrido decir, che, boludo, los planos de la Estrella de la Muerte, ¿por qué están solamente en un disquete? En el misma columna donde tenemos todos los planos de todas las malandrañas del Imperio Galáctico en un planeta, solo planeta, que se llama Scarif, y donde entraron 10 tipos con Jyn Erso y Cassian Andor y le voltearon la Estrella de la Muerte, se vino abajo todo el Imperio Galáctico. ¿Cómo es que no se les ocurrió? ¿Qué le recomendarías decir- al emperador Palpatine si lo tuvieras adelante? Voy a y te decir que dijera, no ¿qué hago hacían- con esta porquería? Voy a decir que no hacían tabletops para evaluar sus amenazas. Ahí tenés.
no hacían tabletop. Mucho TIE Fighter y poco... Poco sentarse a la mesa a decir, a ver, ¿qué pasaría si hicieran esto, esto y esto? Y si me entraran por acá y si obtuvieran esta información. Poco ejercicio de pensamiento y de evaluación de amenazas. Ahí tenés, bien. De 1 a 10, ¿cuánto es cierto todo lo que se dice de la Deep Web? Yo creo que dentro de todo es bastante lo que uno se imagina. Lo que es más difícil de lo que parece es acceder a ciertas cosas. Hay como, dentro de los grupos criminales hay como algunos sistemas de validación de que no estás hablando con un policía, ¿me explico? Entonces La palabra clave, tarufetti. Claro, Tarufetti. y hay foros a los que tenés que acceder pagando, o sea, que se llama como un escrow, se llama vos pagas para poder acceder, eso es un filtro primero. Y como que hay cierto, hay un ida y vuelta, la gente se le pone de reputación, no es tan sencillo, pero sí, puedes encontrar de todo. Y hay lugares donde podés simplemente meter tu tarjeta de crédito y en una de esas, de tarjeta de crédito estoy tirando. Sé feliz. Claro, sé feliz. Igual existen los burners, ¿vieron? Esas tarjetas que se las generás en el momento, pones la plata y se destruyen. Mucho de transacción con XMR, con criptomoneda, digamos, también. Pero hay algunos que esos son más quizá para tarjetas de crédito, ese tipo de cosas, que las compras haciendo un clic. Ya si querés algunas cosas un poco más pesadas, tenés que pasar por cierto O sea, perfil, mantenete digamos. lejos de todo. Sí. y No, todo no, eso, claro. Mati, ya, bueno. ¿Anonymous o el Chaos Computer Club? O el caos con... Computer Club. A mí me resulta simpático Anonymous. Bien. Es rápido. Vamos. No tengo más preguntas. Sí, yo tengo 200.000. Kraustack o Kaspersky. pero eso es un como diálogo de decir- nerds, otra vez. No, es Es como nerd decir talk. rusos o americanos. Ok. Voy a hacer las dos, pero te voy a No, explicar por acá qué. no aceptamos las dos. te voy a No, explicar por el qué. único que una hizo y hay ese que truco jugarse. fui No, yo. te voy a explicar por qué. Me gusta Kaspersky porque es el único que realmente investiga o que detecta cosas que está haciendo Estados Unidos. Ok. Y me gusta mucho la estética de CrowdStrike. Es muy linda. Es muy linda. Ok, entonces, ¿quién sería preferible que te hackee? ¿Chino? O sea, No, lo preferible es que no te hackee nadie. no, ya sé, Tienes razón. pero si tiene que ocurrir la KGB rusa, el coso de seguridad chino o la CIA. No, preferiría no tener que elegir ante esa Ah, ok, situación. O sea, eso es listo. como elegir Guatemala o Guatepeor. Ok, saltar Y en la caos zona. lo hacemos. Guatemalísima, ¿entendés? O sea, qué sé yo. Me parece que son todas terribles. En caos lo hacemos. Exacto. Y bueno, yo voy con lo más básico. ¿La banda Virus o Virus de La Iron banda de Maiden? Virus. La banda de Virus, a mí me gusta mucho. ¿El rock nacional? Sí, me gusta. Ok. ¿NIST o la ISO de ciberseguridad? NIST. Bien. ¿Cybermetal o Cyberpunk? Cyberpunk. Aparte, Vamos. más allá de la música, también toda la estética. estética. Toda la estética cyberpunk me encanta. Hay una banda que llama, una chica que llama algo así como Comámonos a la abuela, una cosa así, o Cyberpunk. Tú sabes mucho más Sí, de Cyberpunk muy de lo que bien, yo me imaginaba, muy bien. Mati. Ok, dale. ¿Swordfish o Enigma? Enigma. Bien. Ok, ¿Interstellar o Arrival? Ay, no vi ninguna de las dos. Pero la pucha. Cerremos con la. Te aparece Dale. el cartelito. ¿Aceptás las cookies, sí o no? Solamente las necesarias. Aparte, a veces me da bronca y voy a configuración y pongo solamente las necesarias. ¿Viste? Hago como Pero el viste que hay paso algunas que extra. entras en un loop y o salís o aceptás, o salís o aceptás. Sí, No, a veces o no sí. puedes entrar al No, contenido y hay si un no las truco, aceptás. Les cuento un truco, está archive.is, archive.is, donde podés tipo poner la URL y como que te saca, digamos, la ves como la versión archivada de la página y te saca la cookie. Mira. Ok. Vamos a matar con la última. ¿Star Wars o Star Trek? Star Trek. Yo me retiro de este lugar, señores. Discúlpenme. Sí, bueno, ok, pero Nuevas pará. preguntas. Pará. Entonces, ¿alianza a la Federación o el Imperio Klingon? ¿Por qué los Klingon? Porque No sé, siempre a mí hubo me- una pelea. ahí Inverse hubo- Rapid Fire. Ok, inverse No, rapid, porque pero hubo una en- pelea y pero en- Picard contra los Tenés Klingon. Picard, tenés los Klingons, pero después también... Picard se pasó la vida peleando contra los Klingon y Sí, después... pero después tenés la nueva serie de Picard que ya no son los Klingons. No, es esa cosa, que es Eh, ese cubo medio A raro mí que me no lo gusta terminé de mucho entender. Deep Space Nine, que es con los Bajorans y su historia. Si tuvieras Eh, que ser, yo sé que me vas a decir que ninguna de las dos, pero que te mandaran presa a algún lado, ¿Alcatraz o la prisión de Rudapestes?
Voy a decir Alcatraz. Ok. Porque al menos tiene una vista. Claro, no es un planeta. Y alguien se escapó. Sí, Exactamente. Y alguien se En escapó. Budapest no se escapó. Ladies and gentlemen, igual yo soy Team Star Wars, pero amo Star Trek. Team No Lady. conozco esa. No, No eso estamos no, peleados. para mí no había ni un tiro, eso- ni un tiro eso había en es Star de Trek. tibio. No había un tiro. Eso No, es no de entendés, tibio. no entendés, no, Eso Pero es me de gustaba tibio. Entendiendo la parte que era lógica, más Me hubiera bancado que me digas, me exploración. gusta más Star Trek y te lo banco. Ahora eso me gustan las entendés dos, la es de lógica tibio. del Es mundo una Star distinta Warsiano y del cosa. Trekkie. Somos como primos. Y vos esto no lo que hemos- haces. Pero claro que hago esto y te digo. Pero sin y mirar. te digo, live long and prosper. Pero Y- tenía y- una parte como más de exploración, de conocer Si vos como querés, cosas nuevas. No sé, divertido e inexacto, Star Wars. Si querés aburrido y súper científico y exacto, Star Trek. El ¿Está mundo mal? es Yo divertido tengo y una, yo inexacto, tengo una mente cabale. un poco más cuadradita, más estructurada. Por eso Star más, Trek. Por eso, sí, va, por eso por Star Trek. Ok, damas y caballeros, esto ha sido el episodio número 13 de Finance Rockstars. Estamos hace 1 hora 25 y podríamos seguir sí. durante horas. Gracias, Valentina, No, un placer, por muchas venir. gracias. No sé, te han quedado montones de temas, así que nos despedimos. Somos Valentina Costa Vascón. Eduardo Martínez. Matías Tejero. Patricio Cavalli y nos produce nuestro productor Nacho La Santa Paciencia Herbojo. Está calambrado ya, está parado. Pero rojo de hacernos circulitos. Exacto. Redonde, Ya está, muchachos, muchachos, cierren esto de una vez. Caja mágica Om Paciencia Clonazepam Estudios y nos vemos en El próximo capítulo. el próximo En el episodio 14. que va a estar 14. ya publicándose para la época de la Navidad. Muchas gracias.